y si me permites complementar una idea que es muy importante. Mucha gente dice, ¿por qué Rusia con el potencial militar que presume tener, y que es que me parece que no lo presume, es que lo tiene? O sea, los rusos, después de los estadounidenses, después de los yanquis, es el país que más exporta armas al mundo, el que más produce y más exporta. De acuerdo con el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que lleva la contabilidad de los armamentos, Estados Unidos, las exportaciones de armas en el mundo estadounidenses representan el 39% y las rusas el 20%. Es decir, aunque Estados Unidos vende el doble, pues finalmente los rusos también venden entre el 18 y el 20% de las armas que se exportan. O sea, no estamos hablando de cualquier ejército, estamos hablando del ejército ruso, que además es la principal potencia nuclear del mundo. Rusia tiene la capacidad, obviamente, para hacer pedazos a Ucrania. ¿Por qué no lo hace? Por la simple y sencilla razón que no es lo mismo, estimado Miguel, una ocupación militar que solamente una invasión. Y cuando un país está dispuesto a ocupar para anexar, generalmente ocupa y anexa aquellos territorios en donde hay menos resistencias de la población local. ¿Por qué Rusia se ha decidido a ocupar y luego anexar militar y civilmente, y además ya constitucionalmente desde su derecho nacional, Jersón, Zaporille, Donetsk y Lugansk? Porque los 6 o 7 millones de habitantes del Donbass, más los 3 o 4 millones de las otras dos provincias, en su mayoría prefieren ser parte de Rusia que ser parte de Ucrania. Han sido más maltratados por Ucrania, y el reclamo incluso contra el gobierno ruso es por no haberlo hecho antes, por no haberlo hecho desde el 2014. Ahora, conociendo a Vladimir Putin, como lo hemos podido conocer en términos geopolíticos, Rusia se estaba preparando económica, comercialmente, para, como se dice en inglés, el disengagement de Europa, porque eso tenía como consecuencia la separación de los europeos en términos comerciales, y la presión por parte de Estados Unidos para que eso se materializara, y luego la andanada de sanciones que se iban a incrementar, como sucedió en Crimea. Digamos que la anexión de Crimea, que también sirve para ilustrar este ejemplo de la diferencia entre la anexión, la ocupación militar con anexión versus nada más la pura invasión. Una invasión la ganas muy fácil si hay una asimetría de fuerzas. Mira lo que hacen los israelíes en Palestina, o lo que hizo Arabia Saudita en Yemen. Cuando invades, cuando atacas, por la misma simetría de tu ejército, derrotas en un par de meses al ejército rival. Ahora, después viene el reto: ¿cómo ocupas militarmente y cómo anexas? Bueno, necesitas aliados en esos territorios que vas a ocupar y que vas a anexar. Si no tienes aliados, te va a pasar exactamente lo que le sucede a Israel. Vas a tener un rechazo de 7, 8 décadas, con atentados terroristas, con bastante, digamos, una victoria bastante pírrica. Entonces, Ucrania no era cualquier país. Antes de la invasión es el país más extenso después de Rusia, de Europa, superando a Alemania y superando a la misma Francia. Tenía 45 millones de habitantes. Hoy tiene 12 millones de refugiados, o sea, fuera de Ucrania, y buena parte de la población económicamente activa, fragmentada, vulnerable, empobrecida, desempleada, y con más ganas de salirse de Ucrania que de quedarse. Los que no se salen es porque no se pueden salir, más que por ser patriotas, porque Zelensky los ha obligado, por ejemplo, a los hombres de la población económicamente activa a quedarse. Entonces, ¿por qué Rusia no va por toda Ucrania? Porque se perdería mucho en la ocupación militar, tendría que sacrificar a todo un pueblo, y me parece que los rusos nunca tuvieron en el esquema recuperar toda Ucrania, o por lo menos no en los próximos 20 años, porque en donde están ocupando tienen población local que favorecían y que prefieren la ocupación rusa que la, digamos, que la tutela ucraniana. Y eso me parece que hace la diferencia, y por eso Rusia no avanza más allá de lo que ya ha logrado, Miguel.